Diplomado, Derecho a la Salud, Autonomía y Trabajo. Porque la salud y el trabajo digno también son un derecho. Hoy vamos a estar con el profe Pedro Santana, vamos a mirar todos los elementos del módulo 3, vamos a ir hasta el mediodía, pero vamos a tener un break a las 10 de la mañana. Juiciositos con ese break para poder arrancar, digamos, en los tiempos justos. Hay una información adicional que al final de esta jornada vamos a brindarles a ustedes y que tiene que ver con preguntas que nos han hecho en el chat en relación con carnetización, con certificación, con algunas cosas. El comité académico se reunió el día miércoles y, digamos, ya definió algunas cosas y unas rutas alrededor de eso que al final de la jornada les vamos a contar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, y le doy la palabra al profe Santana. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Este módulo arranca con 3 temas que son claves para este diplomado. El primer tema es el Estado, y no es fácil tematizar sobre el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, como realidad material, es algo que vivimos cotidianamente, pero desde el punto de vista teórico, conceptual, histórico, es muy complejo. Su origen, las características que tiene hoy el Estado y las pretensiones que tiene el Estado. Porque una cosa es la realidad del Estado, la realidad fáctica, y otra cosa es la legitimidad del Estado. Los estados modernos, para legitimarse, tuvieron que proyectar y proyectan la idea que son la materialización del interés público, del interés general. O sea que en el Estado está materializado el interés público, y eso es una concepción, como vamos a ver, muy heredada en Occidente de Hegel. O sea, Hegel tuvo un tremendo éxito que él no alcanzó a percibir en su existencia, y como pensamos y como se proyecta hoy el Estado moderno, el Estado actual, debe mucho a la concepción hegeliana del Estado. Entonces vamos a ver una primera parte, es qué es el Estado, su origen, sus características, y a la tercera parte, o a la segunda parte, volveremos sobre el Estado en sus características actuales. Lo que se llama, que vieron ustedes ya con el, que tiene mucho que ver con lo que dijo aquí el profesor José Félix Patiño, con relación a lo que son las artes, los oficios, la ciencia, en el Estado capitalista moderno, lo que él llama esa tendencia, digamos, tecnocrática, a que el profesional, no solo de la medicina, sino todas las profesiones, se convierten principalmente en su carácter técnico, tecnocrático, y se convierten en trabajadores, llamémoslo así, intelectuales, de una máquina, de una sociedad en la cual se van perdiendo, como dice José Félix, todas las características, por ejemplo, aplicado a la medicina, todas las características del humanismo, del juramento hipocrático, y el médico se convierte en un trabajador, en un técnico. Incluso él, en alguna de las lecturas que envió previamente a la presentación que él hizo, habla de la tendencia en los Estados Unidos de reemplazar al médico por el técnico médico. Incluso él trae allí unas cifras de la Universidad de Yale, de una investigación de cuántos en el último periodo, cuántos técnicos médicos están reemplazando a médicos formados en las facultades de medicina. Los otros también son formados en las facultades de medicina, pero son formados como técnicos médicos y no como médicos. De tal manera que primero tenemos que ver eso. También, ¿qué es la sociedad civil? Ese es el segundo tema que nos ocupa. Pásate a la otra,
que nos va a ocupar. Son estos los tres cosas que quiero desarrollar hoy. A mí no me, cada maestro tiene su manera de matar las pulgas. A mí no me incomoda que si no van entendiendo me lo digan, porque si no, ¿qué hago yo aquí como un loro hablando y ustedes no entendiendo? Entonces, y tampoco me disgusta si alguien quiere una precisión en medio de la exposición, ¿ok? Entonces vamos a ver en primer lugar los conceptos de sociedad civil, Estado y el concepto de lo público democrático. ¿Qué es eso de lo público democrático? ¿Qué es el interés general? Eso antes se llamaba interés general. En la sociedad nuestra, en la actual, ya no se habla de intereses generales, ya lo que se habla es de interés público, por oposición al interés privado. Entonces vamos a ver qué diablos es eso, cómo llamamos lo público, cómo identificamos lo público. Luego, el neoliberalismo y la deconstrucción del Estado, es decir, eso era lo que les decía. El segundo punto es, hoy, en la realidad actual, ¿en qué está la teoría del Estado y la práctica, sobre todo la práctica del Estado? ¿En qué están los Estados nacionales? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los credos neoliberales que han penetrado profundamente la sociedad, no solo al Estado, sino a la sociedad? Y finalmente, el sistema de la salud y el papel del Estado en Colombia. De modo que esas son las tres cosas. El tercer punto es el texto que ustedes tienen, que es un texto que se va a publicar aquí en la Nacional con los tiempos de la universidad. Ese texto debió haber salido hace publicado ya 1 año y medio. Es un libro que va a salir aquí en la Nacional, pero no ha salido. Y allí lo que me interesa en ese tercer punto es contarles un poco la historia de la seguridad social en Colombia, muy rápidamente. Ahí me voy a apoyar mucho en un texto extraordinario que ha salido aquí publicado en la Nacional. Ese sí salió más o menos en tiempo real. Es este texto, que yo lo recomiendo, se llama El poder político y mercado en las reformas de la seguridad social. De aquí me interesa, hay un capítulo que ustedes ya tienen, porque es la próxima sesión, que es del profesor Félix Martínez. Es un texto largo y es, a mi juicio, un texto muy bien logrado sobre las características de la problemática del sistema de salud hoy en Colombia. Y hay un texto que no van a trabajar acá, en el cual me voy a apoyar para esta sesión, que es el texto del profesor Óscar Rodríguez, que está en este libro, y él hace un análisis sobre las reformas al sistema de seguridad social en los años 90. Pero tiene una parte en la que me voy a apoyar que es muy importante, que es la historia. ¿Cómo diablos se llegó a esa reforma? Y las características que tuvo el sistema de seguridad social antes de la reforma de la Ley 100 de 1993. De modo que si alcanzamos a sobrevivir hasta allá, esas son las tres cosas que quiero trabajar hoy aquí. Entonces ahora sí vámonos al otro archivo, el de la esfera pública, y arrancamos. Bueno, el tema arranca con lo siguiente. En el mundo antiguo, en la Grecia, donde surge la democracia, nos recuerda el profesor Castoriadis, ese es, y vamos a la primera. Nos recuerda el profesor Castoriadis, un filósofo ya muerto, griego, pero que hizo su obra, toda su obra en París. Un profesor, pero además de ser un profesor, era, digamos, un filósofo muy activo. Y él arranca con esto. Él dice, en el griego antiguo, en la antigua Grecia, se distinguían, el mundo de la vida, toda la vida, distinguía 3 esferas. Eso es clave para entender el Estado, y para entender la sociedad civil, y para entender la política. O sea, había una esfera privada, oikos, casa. Había una esfera
pública, público-privada, el ágora, el mercado. Y había una esfera público-público, eclesia. Entonces vamos bajando y vamos viendo cada una de esas eloicos. Eloicos es, y esas esferas son, como dice Castoriadis, aún hoy. Él dice, esas esferas tienen la característica de ser una categorización universal. Todas las actividades, ojo que lo que quiero decirles, todas las actividades del ser humano, todas, caben en una de esas tres esferas. En la esfera privada, eloicos, la casa, eso va a ser clave después, cuando Hegel vaya a trabajar el concepto del Estado moderno, porque Hegel va a partir de eloicos, contrariando, por ejemplo, a Hobbes, que lo vamos a ver después, contrariando, por ejemplo, a Leibniz, y a todos los filósofos liberales. Hegel va a partir de la familia, después dirá la sociedad civil. Él es el primer teórico de la sociedad civil, Hegel, y después dirá el Estado. Para él, para Hegel, existen también esas tres esferas griegas, incluso porque Hegel no se basa, eso es muy importante, Hegel no se basa en la tradición de los filósofos liberales. Hobbes, no, él conoce profundamente a Hobbes, el Leviatán. Pero Hegel no se basa, para construir su teoría del Estado, Hegel no se basa en Hobbes, él refuta a Hobbes. Él se basa en Aristóteles. Y Aristóteles tenía claras estas tres esferas. Hay una esfera privada que es de la vida de la casa. ¿De qué? De la familia. La familia es el punto de partida. Esa esfera es una esfera íntima, dirá Hannah Arendt. Es una esfera, es la esfera del mundo privado. Durante muchos siglos, muchos, porque esto tiene 2700 años, 2800 años, esta teoría. Durante muchos siglos se pensó que en la esfera del mundo privado no debería entrar nadie. Esa era la esfera de la familia. Y en la familia, en el oikos, no debería entrar nadie. Esa era la esfera íntima, la esfera privada. Y allí todo lo que ocurriese ocurría dentro de la familia. Eso hoy no es así. Lo que les estoy indicando, como van a ver después, o vamos a ver después, cada una de estas esferas, en la medida en que la sociedad humana ha ido evolucionando, los conceptos se mantienen, porque si no sería imposible entendernos. O sea, los conceptos son importantes para mirar la realidad, ojo. Si tenemos un concepto claro de qué diablos es el Estado, podemos examinar bien cuáles son las políticas públicas, a qué corresponden, cuál es su naturaleza. Si no tenemos un concepto del Estado, simplemente andaremos criticando las políticas públicas y no entenderemos la lógica, la génesis de esas políticas, a qué corresponden, qué intereses representan, cómo lo representan, cómo se legitiman. Eso es lo importante en un curso como estos, para gente como ustedes. Entender esto es fundamental, porque es la base de la acción política, es la base de la acción social, es la base de nuestra actuación profesional, pública, no solo de la actuación personal, digamos, sino también profesional, vital. Entonces, en esta esfera de lo privado, era sagrada. Hoy, repito, eso, como lo vamos a ver luego, no es así. La esfera privada comienza a ser invadida por la esfera pública. Por ejemplo, es intolerable la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños. Incluso hay sociedades en las cuales nosotros
todavía, por desgracia, por ejemplo, en ese punto no hemos llegado allí, ¿cierto? Pero en las sociedades nórdicas, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera, el no llevar los niños al colegio es penalizado. ¿Sí soy claro? Entonces, estas esferas se han ido modificando, ya vamos a ver. La segunda esfera, pasemos, la segunda esfera es la esfera del ágora, la esfera del mercado. Esa es la esfera de la sociedad civil propiamente dicha. En esa esfera del ágora, del mercado, que fue muy importante para el surgimiento, ojo, no fue tan importante en la sociedad antigua. Esta esfera se convierte en la esfera fundamental y la esfera la más importante de la vida pública, de la vida social pública de la Edad Media. Esta esfera se convierte en dominante. No era así en el mundo antiguo. En el mundo medieval, la descomposición de la sociedad feudal se debe a que esta esfera del mercado, que es la esfera donde se compra y se vende, es la esfera, por ejemplo, donde surge la opinión pública. No tengo tiempo porque ese es otro tema apasionante. Es como se constituye en la sociedad moderna la esfera pública. La esfera pública y la opinión pública. La opinión pública propiamente nace en los años 1500, alrededor de los mercaderes, de las caravanas del mercado. Ahí surgen los primeros periódicos. Y esos primeros periódicos surgen de una necesidad social. Era que llegaba la caravana, iba a llegar la caravana, y ellos enviaban unos, unas personas adelante, unos jinetes que llegaban antes, y ellos imprimían unas octavillas, unos boletines, y en esos boletines informaban qué traían, digamos, para que la comunidad comenzara a organizar, porque el trueque, ¿cierto?, era fundamental. Y ese mercado, esa esfera de la vida social pública llamada mercado, se convierte en dominante en la Edad Media. Y es allí donde surgen los burgueses, los comerciantes. Y son ellos los que van a instaurar la sociedad en la que todavía nosotros vivimos. Y son ellos los que van a instaurar la moneda, ya no el trueque, sino la moneda. Y son ellos los que van a instaurar la opinión pública. Y son ellos los que van a instaurar el Estado Nacional. Y son esos burgueses los que van a derrotar a los terratenientes. Y los burgueses tienen su principal radio de acción en el mercado, en la ciudad. Desde entonces la ciudad ha arrastrado al campo. O sea, el campo antes era dominante. Hasta el siglo XIII, que comienza todo el proceso de revolución moderna, hasta que se instaura el Estado Nacional por allá por los años 1500, 1600 en Inglaterra, ¿cierto?, con el surgimiento de los Estados Nacionales modernos. Pero para que surgieran esos Estados Nacionales modernos tenía que haberse desarrollado un mercado interior, y en eso el mercado, la vida social pública, porque quiero decirles que el mercado no era simplemente el lugar donde se transaban las mercancías, ojo, sino que el mercado fue invadiendo toda la vida social pública. Y los talleres, antes existían los talleres, que eran las formas básicas de producción. Esos talleres se convierten en fábricas. Pero esas fábricas esos talleres se convierten en fábricas cuando hay un mercado nacional, cuando hay un mercado interior que permite el desarrollo de esas fuerzas productivas para transformar un pequeño taller en una gran factoría. O sea, lo que quiero indicarles es que esta esfera sigue siendo la esfera dominante. Hoy, la esfera dominante es la esfera del ágora. Es la esfera del mercado, es donde se desarrollan los trueques entre actores privados, pero lo hacen a la luz del día, en mercados, sitios públicos. O sea, todas esas viejas plazas son reemplazadas hoy en día por los grandes, las bolsas de valores,
donde se transan las acciones, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha tenido todo un desarrollo, ¿cierto?, hasta la sociedad neoliberal, que es la sociedad del casino mundial. Entonces, tenemos… Ahí entonces uno puede decir que es como el comienzo del capitalismo. Claro, es el origen del capitalismo. Y es la dominación del capital. Claro, eso no se da de la noche a la mañana, ni son formas perfectas, ojo. Los terratenientes, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos un desarrollo capitalista subdesarrollado, ¿cierto?, tienen mucho poder, todavía. Ojo. Se dice claramente, en el Congreso de la República hay por lo menos un 40% de terratenientes. Dice que están sobrerepresentados políticamente en el poder, porque ya no representan, el sector agropecuario no representa más allá del 8% del PIB. Y sin embargo, los terratenientes tienen el 40% del poder. Son los musas y los ñoños y todas esas familias, ¿cierto?, esos clanes, y eso se pueden, los Araujo, ¿cierto?, los Cote, los Díaz Granados, etcétera, etcétera. Todas esas familias terratenientes que están, o sea, tienen esto, por eso repito, estos conceptos nos sirven es para examinar la realidad. Yo vuelvo a lo que dije aquí cuando inauguramos este diplomado. Los conceptos, como dijo Kant, lo que nos permiten es herramientas para mirar la realidad en la que vivimos. Para eso se hacen estas escuelas, para que tengamos la capacidad de examinar, de pensar los problemas que tenemos enfrente, la realidad que tenemos enfrente, no para regodearnos en ella, sino para cambiarla. Sigamos. Y hay un tercer espacio, que es este, la Iglesia. Si ustedes me permiten, este término tiene que ver mucho con uno muy familiar a todos ustedes y a todos nosotros, la Iglesia. La Iglesia en el griego antiguo no tiene que ver con lo que derivaron las religiones, digamos. O sea, porque las religiones en su origen, todas ellas quieren ser universales y quieren representar la verdad. O sea, no hay ninguna religión, que sea la religión más pequeña, la secta más chiquita, que no tenga la pretensión de interpretar al mundo y tener la verdad revelada. La Iglesia quiere decir el espacio propiamente político, público. Aquí se utiliza, dice, y aquí está la cita, esto es de Cornelius Castoriadis, como ya les dije al comienzo, ¿cierto? La democracia como procedimiento y como régimen, es un texto que publicó él en el año de 1995, todavía estaba vivo, es uno de los textos más famosos de él. La Iglesia es la esfera de lo propiamente político, de lo público, de lo estatal. Que los griegos lo atribuían ¿a qué? A la polis. ¿Se recuerdan? La política, la palabra política tiene origen en la ciudad, en la polis. ¿Por qué? Porque la política se ocupa de los intereses de todos, de las necesidades de todos. Entonces, resumiendo y para cerrar esta primera parte, ¿cierto? Todas las actividades de los seres humanos, todas, dice Castoriadis, todas, se pueden clasificar en tres esferas. Una esfera privada, profundamente privada, que es la casa, el hogar, el oikos, la familia. ¿Dónde no debería entrar las otras esferas? Una esfera público-privada, que es la esfera del mercado, del ágora, que es donde se forma la sociedad civil, ojo, que es donde habita la sociedad civil, es en esa esfera. Y una esfera pública, que Castoriadis llama, es la esfera público-pública, es decir, es la esfera de los intereses, de la polis, es la esfera de la política. Sigamos.
Ahora ubiquémonos históricamente. Antes de Hegel, antes de que existiera ese pensamiento, la sociedad civil, aquí hay una cosa que deben entender ustedes para poder entender, por ejemplo, si uno va a leer el Leviatán, no lo puede leer con los lentes de Hegel, porque no lo entiende. O sea, vamos a reexplicarlo rápidamente. El Leviatán es el Estado. Digamos, ¿qué es lo que va a hacer Hobbes cuando escribe el Leviatán? Cuando él escribe ese texto, se están desarrollando las confrontaciones religiosas, las guerras, y él se considera que es uno de los pensadores del Estado Nacional moderno. Y ese libro, el Leviatán, lo consiguen, eso no hace daño, lo consiguen por ahí en los agaches, creo que es uno de los libros más pirateados que hay en el mundo, ¿cierto? Léanlo, pero léanlo con los siguientes ojos. Cuando Hobbes va a tratar de explicar por qué es necesario el Estado Nacional. Entonces él dice, el Estado Nacional es necesario porque en el estado de naturaleza, la sociedad en su estado natural, es una guerra de todos contra todos. Es la guerra del hombre contra el hombre, llama él. Es decir, en el estado de naturaleza, la humanidad va a perecer. Claro, él lo que tiene, ojo, porque todos estos discursos no son discursos, la gente cree que estos discursos es que Hobbes se fumó la pipa de la paz, se sentó y comenzó a escribir y se iluminó. No. Todas estas teorías, Hegel, Marx, etcétera, todo esto son respuestas a problemas que la sociedad está enfrentando en su momento. Y la sociedad inglesa de los 1600, la sociedad europea, está enfrentando las guerras religiosas. Son cientos de miles de muertos. O sea, cuando Leibniz escribe el Tratado de la Tolerancia, ¿por qué escribe el Estado de Tolerancia? Porque había un serio problema, porque ya les dije, las iglesias, las religiones siempre son sectarias, todas ellas, ninguna se escapa. Porque cuando una religión reconozca que otra tiene el predominio ético y moral, muere, se adhiere a la otra. O sea, la eterna disputa entre el Islam y el cristianismo es la pelea de dos primos hermanos, de Ismael y de Abraham. De una, digamos, deriva el cristianismo, de otra deriva el islamismo, pero el origen es el mismo. Cuando una religión reconoce en otra religión, por eso los diálogos religiosos son muy difíciles. Cuando una religión reconociera en otra que tiene la supremacía ética, muere. Por eso las religiones se autoafirman. Claro, la humanidad, Europa, afrontaba un problema gravísimo, las guerras religiosas, la reforma. Y esto había conducido a una escisión profunda de la sociedad. Y la única manera de resolver ese problema era crear un poder por encima de la disputa religiosa. Si no se creaba un poder por encima de la religión, era imposible la sobrevivencia de la humanidad, porque los cruzados se iban a matar hasta el exterminio, digamos. Había que exterminar a los herejes. Entonces, había que encontrar una salida a ese problema. Por eso, como dijo Hegel después, pero eso es de él, ojo, nadie le va a quitar ese mérito a Hegel. Hegel dijo, no. Aquí se nos ha tratado de vender la idea de que los filósofos responden por teorías del origen de la humanidad, etcétera. Y él dice, no, eso hasta Kant está bien, digamos. Pero él dice, la filosofía es la respuesta
de la mente humana a los problemas de su época. Por eso desde Hegel no se puede pensar la filosofía sino como filosofía de la historia. Ojo. El último filósofo trascendental fue Kant. Y además un idealista objetivo. Él no era Berkeley. No. Kant hizo una portentosa obra. Pero como dice Hegel, refiriéndose a él, que lo conocía profundamente, él dice, o sea, Kant, digamos, con Kant la filosofía trascendental, aquella que cree que a priori se pueden resolver problemas de la humanidad, llegó a su fin. Cuando usted va a averiguar por la última ratio, por la última razón de creación del universo, se encuentra con una categoría metafísica que no existe, el nómeno lo llama Kant. Entonces Hegel dice, no, olvidémonos de eso. La filosofía tiene que pensar los problemas de su época y no va más allá. Hegel era muy pesimista, muy pesimista. Él tiene un dicho, él dice que el pensamiento llega cuando la acción ya ha pasado. Él era de un tremendo pesimismo. Él no creía, él por ejemplo pensaba siempre las instituciones son históricas, decía Hegel. Pero él es el creador de la dialéctica y él es el creador repito, si hay un filósofo que haya tenido éxito en el mundo, ese filósofo se llama Hegel. Y casi nadie lo menciona. Todas las instituciones, tal como nosotros las llamamos hoy, dependen de él. Y de la manera como él. Todo el concepto de sociedad civil, que eso ha tenido resignificaciones, ya lo vamos a ver. No es lo mismo el concepto de sociedad civil en Hegel, no es lo mismo que el concepto de sociedad civil en Marx, no es lo mismo que el concepto de sociedad civil en Gramsci, no es lo mismo que la triada de Habermas que intenta también meterse, vamos a tratar de verlo, meterse en ese problema. Pero esa distinción, sociedad civil-Estado, toda la teoría del derecho es de origen hegeliano. Nadie menciona al viejo Guillermo Federico Hegel, pero resulta que ese señor influye tremendamente en la manera como nosotros hoy, en el sentido común, entendemos las instituciones. Hobbes entonces se enfrenta a un problema. Hay unas guerras religiosas. Esas guerras religiosas amenazan seriamente con la autodestrucción de la humanidad. Al hereje no se le convierte, al hereje se le destruye, se le asesina. Y entonces no es solo Hobbes, ojo, no es solo Hobbes, no, son los intelectuales de la época, los pensadores de la época, los que intentan resolver el problema. Entonces, por ejemplo, Leibniz, Locke, trabajan el problema que trabaja Hobbes. ¿Qué dicen estos dos pensadores, Locke y Leibniz? Ellos dicen, no, aquí tenemos que llegar al entendimiento y se inventan una categoría nueva, la tolerancia. ¿Y dónde colocan la tolerancia? En el poder político, ojo. El Estado, dice Leibniz y dice Locke, el Estado no puede ser confesional, es decir, el Estado tiene que separarse de la religión, tiene que ubicarse por encima. Es más, el Estado debe ser la garantía para que los ciudadanos practiquen la religión que se les dé la gana o no practiquen ninguna. Pero la sociedad no puede sobrevivir con la creencia religiosa, que no puede ser, por eso se requiere, ojo, ¿qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Locke, de Leibniz? Se requiere un poder político, se requiere un Estado, necesitamos crear un poder. ¿Y cómo diablo lo creamos? Pues tenemos que crearlo de acuerdo a un contrato social. Pero en las corrientes liberales, ojo, de Locke y de Leibniz,
ese Estado es un Estado que tiene que ser democrático. Ellos son herederos de toda la tradición en el origen de la modernidad. Yo este curso me demoro un semestre y estoy tratando de hacerlo en 4 horas. Porque esto tiene un origen allá, en la derrota de las teorías descendentes del poder, ojo. O sea, para llegar a esto, el poder tiene que ser considerado como un asunto humano, ojo, y no como un asunto divino. Y eso arranca por allá en el año de 1380 y tantos, con Marsilio de Padua. Ese Marsilio de Padua es con S. Pues este señor tiene un problema, ahí sí hay que ser hegelianos a fondo. O sea, Hegel decía, es que el filósofo no se inventa cosas, el filósofo trata de explicar cosas. Por eso él dice, el pensamiento llega como Minerva al atardecer. O sea, ya cuando la acción ha pasado. Ya cuando, es decir, ¿qué es lo que está presenciando Hegel? En 1800, que la sociedad ha vivido las guerras, la Revolución Francesa, todo esto, ¿cierto? Entonces el tipo dice, mierda, el pensamiento llega tarde. O sea, ya cuando llegamos a entender esto, pero ojalá lo entendamos para proyectarnos al futuro, dice él. Pero llegamos a la necesidad del Estado y del poder político, llegamos porque nos estamos destruyendo. Y entonces ahí se originan 2 corrientes en el pensamiento político. Una corriente que es la de Locke y de Leibniz, que es la corriente liberal democrática. Esa corriente dice que viene también de los lados, digamos, o que es expresada posteriormente, muy posteriormente por Rousseau. Rousseau es heredero de esa corriente, de la corriente de Leibniz y de la corriente de Locke, que es la corriente liberal democrática, que tiene el señor Marsilio de Padua, se enfrenta al Papa, porque es que él es de Padua y su señor, su rey de Padua, del reino de Padua, allá en el norte de Italia, el señor, el rey de Padua, el monarca de Padua, está enfrentado nada más y ni nada menos que al Papa, que es el monarca, que es el rey de los Estados Vaticanos, porque allí hay una teocracia, es decir, el poder político y el poder religioso están en cabeza del Papa. Y el Papa amenaza militarmente con tomarse Padua. Pero resulta que es que el problema es gravísimo porque el Papa tiene además a Dios. Es decir, el Papa es el representante de Dios en la tierra. Entonces, el monarca tiene un problema serio. Y entonces llama a Marsilio y le dice, bueno, hermano, usted es el filósofo. Usted es el filósofo. ¿Cómo diablos construyo yo un discurso que me permita enfrentar la legitimidad de Dios en la tierra representada en el Papa? Es decir, ¿cómo construyo yo un discurso político de legitimidad que me permita legítimamente llevar a mis súbditos, que son católicos, que son cristianos, a enfrentarse con el Papa? Menudo problema. Entonces Marsilio de Padua emprende una investigación que es famosa, es el punto de partida de la soberanía popular. Ojo, ahí nace, con Marsilio de Padua nace la categoría de la soberanía popular, que es la resignificación, porque la soberanía era del rey, no era del pueblo. El concepto de soberanía no era un concepto ligado al pueblo, ojo. El concepto de soberanía, que es el concepto de poder, estaba reservado al rey. Y el rey tenía el poder porque se lo había delegado Dios.
Porque la teoría dominante en ese momento era la teoría descendente del poder. La legitimidad de todo poder está en Dios. El monarca, el rey, el papa, representan a Dios en la tierra. Luego, no se discute la legitimidad de ese poder, porque ese poder, el poder legítimo, viene de Dios. Entonces, como el señor de Padua tenía que enfrentar con argumentos de legitimidad al Papa, que era el monarca de los Estados Vaticanos, que amenazaba, ya había tomado todos lo que hoy es Italia, y avanzaba sobre Padua. Y entonces Marsilio se va a las cartas comunales, hace una investigación histórica. Y dice, bueno, vamos a ver en serio este problema del poder. ¿Cuál es el origen del poder? Y entonces el tipo encuentra que el origen del poder no es Dios. Y surge la teoría del poder ascendente, por oposición al poder descendente. El poder de Dios que desciende, ¿cierto? En cambio aquí el señor Marsilio de Padua dice, no señor, esto es carreta. Todo lo que nos han dicho de que Dios es la fuente del poder, que Dios es el que encarna el poder legítimo, es carreta. En la historia de la humanidad eso no es así. Y entonces el tipo reconstruye, eso es famosísimo, en la historia del pensamiento y de la filosofía, el tipo reconstruye el origen del poder. Y resulta que el origen del poder se regresa a Aristóteles, se regresa a los griegos, comienza a reconstruirlo en la Italia de su época. Él dice, no, a ver, y arranca cómo se construye un pueblo, y eso se da entre nosotros, porque esas son creaciones de la cultura, ojo. O sea, llegan unas familias que se vienen del sur de Antioquia y se van a lo que hoy es Caldas, Quindío y Risaralda. Llegan allá. Lo primero que hacen, ¿qué es lo que hacen? Dice Marsilio de Padua. El tipo se va al origen de los pueblos, de cómo diablos se creó esto y cómo se crea el principio de autoridad. Digamos que el tipo lo que hace realmente es una reconstrucción histórica para poder refutar la teoría de que el poder desciende de Dios y encontrar de que no, que es que el poder es la barrunta humana de que hablaría Octavio Paz. Es una creación humana. ¿Y qué encuentra Marsilio de Padua en su investigación? Eso se llaman las cartas comunales. Él encuentra que, por ejemplo, eso se da normalmente. Entonces, ¿qué hace la gente que va a fundar un pueblo? Lo primero que busca es el río, porque el agua es fundamental. O sea, usted no va a encontrar un pueblo que no tenga un río. Ni lo hayan fundado los chibchas, ni lo hayan fundado los españoles, ni lo hayan fundado los griegos, o los italianos, o los asiáticos. Entonces esa comunidad llega, ¿cierto? Y se establece donde haya un río. Porque el río le permite dos cosas: abastecerse de agua y eliminar las excretas. Así de simple. Segundo, bueno, ¿y cómo diablos se distribuyen las familias en ese territorio? ¿Quién ocupa en la calle la casa de la esquina? ¿Dónde diablos se deja la iglesia y el parque principal? ¿Ustedes creen que esas decisiones las toman arquitectos o ingenieros? Ustedes tienen que quitarse de la cabeza, y para eso es esta charla, de que los problemas de las leyes tienen algo de trascendental. No, señores, eso no tiene nada de trascendental. Cuando vamos a examinar una ley o una política pública, tenemos que mirar a quién beneficia esa política pública, punto. El Estado es parte de la sociedad. Cometemos un grave error cuando pensamos que el Estado es un tercero y que representa el interés público. No, señores, es lo que quiero quitarles de la cabeza hoy, es eso.
Las políticas públicas deben ser examinadas en sus contenidos y en sus efectos. ¿A quién beneficia? Siempre hay que preguntarse, cuando hay una política pública hay que preguntarse quién es el beneficiario. ¿Quiénes se benefician de esa política? ¿A quiénes sirve esa política? Entonces lo que encuentra este señor, claro, entonces la gente se tiene que reunir. Y ese es el origen del contrato social, ojo. Y todas las teorías modernas legitiman el poder en el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es el acuerdo que ese grupo de personas que llegaron de Caramanta y de allá del sur de Antioquia, ¿cierto?, a donde es hoy Manizales, donde es Pereira, donde es Armenia, llegaron allí. Cada ciudad de estas tiene sus historias, cuántas familias llegaron. Y entonces esas familias se tuvieron que reunir y tuvieron que comenzar a tomar decisiones sobre ese espacio que iban a ocupar. Y con los años nacieron los niños y entonces había que resolver el problema de la escuela. Bueno, ¿y cómo diablos pagamos al maestro? Y después, como el pueblo fue creciendo, entonces ya, ¿cómo se distribuía el agua? Bueno, pues el acueducto, y entonces ¿quién se encarga del acueducto? ¿Y cómo pagamos? Entonces nacen las tarifas son cuotas que los vecinos, todavía en Colombia, mis queridos colegas, hay 782 acueductos comunales que son gestionados por aquí en Bogotá hay uno, vayan allá al Codito, arriba, ese acueducto de allá surte 30.000 familias. Y no es de la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, ojo. Son 782 que claro, los avaros capitalistas le han echado el ojo porque ahí hay un mercado, a ver cómo subordinan, y esos son acuerdos, mira, hay una ciudad, Dos Quebradas, que es una ciudad, al pie de Pereira, su acueducto es comunal. Y son, no sé, 200.000 personas. Y ellos han impedido, son muy organizados, y han impedido que los capitalistas se apropien de ese acueducto comunal. Pues bien, lo que ya les estoy diciendo, el señor Marsilio de Padua en el año de 1382, ese señor publica sus estudios sobre el origen del poder. Y él encuentra que el origen del poder son acuerdos. Y ahí nace el concepto del contrato social. Ningún poder político puede prescindir del contrato social, ojo, para su legitimación. Y hay dos maneras de presentarlo. Uno, Leibniz, Locke, que dicen que el contrato social, por ejemplo, para Leibniz y Locke, el contrato social tiene que ser expresamente, ojo, esa es la corriente liberal democrática. El contrato social, dice Leibniz, dice Locke, tiene que ser refrendado periódicamente. Por eso Rousseau, que es heredero de esa tradición, dice que todas las constituciones deberían ser refrendadas cada 10, cada 15, cada 20 años. Para ver si los ciudadanos están de acuerdo o no están de acuerdo con eso. La tradición suiza, digamos, que todo lo llevan a referendo, todo lo tiene que resolver el pueblo. Por eso allá hacen 8, 10, 15 referendos al año, porque tienen esa tradición, que es la tradición de los cantones. Entonces, bueno, queremos resolver el problema de las drogas, bueno, entonces vamos a hacer un referendo. Tenemos que resolver el problema del financiamiento, porque incluso asuntos de las finanzas públicas que se dice no deberían estar en la esfera de las consultas populares, allá hacen referendos que tienen que ver con impuestos en Suiza, tasas y contribuciones. Entonces, quiero decirles, primer punto, el contrato social. O sea, el Marsilio de Padua, ¿qué es lo que encuentra? Lo que él encuentra es que esto del poder descendente es carreta, que esta es una visión ideológica y política que no corresponde a la realidad histórica,
que lo que ha sucedido en la humanidad es que la gente ha hecho sus contratos para resolver los problemas de educación, salud, vivienda, espacio público. Eso es lo que llama él las cartas comunales. Y hace una tremenda investigación, Marsilio de Padua, sobre el origen del poder en la Italia de su época. Y entonces, primera gran conclusión, ¿qué encuentra Marsilio de Padua? Encuentra que el problema del poder, el origen del poder está en el pueblo. Que son decisiones que toman los ciudadanos. Y que tenía plena razón Aristóteles cuando decía que la política era el tratar los asuntos de la ciudad y que esos asuntos de la ciudad eran los asuntos comunes. Es el asunto del agua. Claro, hoy en día la cosa es más compleja, pero sigue habiendo en la base los problemas del agua, los problemas de la energía, lo que llamamos los servicios públicos. Ese es el origen de la política, ese es el origen de la política. ¿Qué es la política? Decía Aristóteles. La política es la resolución de los problemas de la polis, eso es. Y se debe ocupar de eso, de resolver el problema del agua, de resolver el problema de la educación, de resolver el problema de la salud, de resolver el problema del espacio público. Hoy en día también diríamos resolver el problema de la comunicación, la telefonía, el problema de la energía eléctrica, porque todos esos son, claro, esto va progresando y vamos avanzando. Entonces, hemos dicho, en la base, ahora, la siguiente hipótesis es la de Hobbes. Hobbes dice, no señor, ustedes señores Leibniz y señor Locke tienen razón en que en la base de todo pacto, de todo Estado, tiene que haber un pacto original. Pero yo postulo que ese pacto original, dice Hobbes, no tiene límites. Una vez hecho el pacto original, nadie tiene derecho a revisarlo. Es el pacto de origen. Ese es el Leviatán. Entonces a ese Leviatán se va a oponer, por supuesto, Rousseau. Rousseau dice, no, esto es la tiranía, ¿cierto? Esta es la tiranía. Entonces dice, ¿por qué? Dice Hobbes, dice, porque en el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Y el estado de naturaleza deriva en la autodestrucción. Por eso los hombres tuvieron que llegar a un pacto original. Y ese pacto original es un pacto en el cual la sociedad llega a renunciar al ejercicio del poder y solo deja una excepción, ojo, una excepción, que es la excepción para él, para Hobbes, es el soberano, es decir, el poder, el Estado. Tiene todo el poder. No crean ustedes aquí, hay que poner cuidado por lo siguiente. Todo el mundo ha identificado erróneamente que Hobbes, que en la teoría de Hobbes está la concepción del Estado totalitario. Como dirá el profesor Norberto Bobbio, eso es falso. Eso es llevar a Hobbes a donde no quiso llegar. Al contrario, dice Bobbio, el gran legado positivo de Hobbes es que hereda el intervencionismo del Estado. Ojo. Entonces les voy a colocar un ejemplo que coloca él en el Leviatán. Hay un tsunami. Se dice que el Estado tiene un límite y uno de esos límites es la propiedad privada. Entonces Hobbes coloca el siguiente caso, que él lo coloca él, no me lo estoy inventando yo. Él dice, vino un tsunami, un tornado, una marejada. La gente sale corriendo. Esa marejada está acompañada de fuertes vientos, un huracán.
como lo que acaba de pasar en Bahamas. Y entonces hay un castillo que es privado, que está en lo más alto de la isla. La gente se pone a pensar en la defensa de la propiedad privada o en la defensa de la vida. ¿Qué hace la gente normalmente? Toma el castillo. ¿Sí ya me entendieron? Con Hobbes nace la idea del intervencionismo del Estado. O sea, lo único que no puede echar mano, el poder del Estado tiene un solo límite. Ojo, esto es fundamental, porque ahí nace el derecho a la rebelión. Solo hay un límite en el poder del Estado, y es el derecho a la vida. Cuando el súbdito que conforma el Estado no le garantiza el derecho a la vida, ese súbdito, el pacto se ha roto y él recupera la condición de ciudadano para enfrentar, porque estamos enfrente, dice Hobbes, de una tiranía. Entonces, el pacto se rompe. ¿Cuándo se rompe el pacto? Para Hobbes, el pacto se rompe cuando el Estado no es capaz de garantizarle la vida a los ciudadanos. En ese momento el pacto se rompe y el ciudadano, el súbdito, adquiere el derecho a rebelarse contra ese Estado. Segundo, lo que llama Hobbes el Estado civilizado, por eso hay que leerlo a él, como diría el maestro Norberto Bobbio, a él hay que leerlo con las anteojeras de él, no de las de Hegel. Porque si usted va a leer con la concepción que nosotros tenemos hoy del Estado y de las instituciones políticas, que es fundamentalmente la concepción de Hegel, no le atribuimos a Hobbes cosas que no dijo. No, para Hobbes, ante esa guerra, de todos contra todos, se necesita la creación de un poder, se necesita la creación de un leviatán. El leviatán surge de la decisión de los ciudadanos. Hay un pacto original. Lo que pasa es que él considera que ese pacto original, ojo que esto sí lo tiene muy claro Hegel. Ustedes saben que Hegel criticaba muy duro a Rousseau. Porque Hegel decía, mire, Rousseau tiene una concepción idealista del poder. Eso no es así, en la historia no es así. Miren ustedes, dice, porque digamos, lo que pasa es que él escribe un poco, él escribe para los que saben, digamos, para Hegel los que saben son los filósofos, o sea, a él le importa un carajo, él escribe, es un escritor particularmente críptico, digamos. No es una pluma como la de Marx, que es una pluma fluida, digamos. La pluma de Marx es una pluma fluida, de lenguaje común, a pesar de que trabaja con esos conceptos hegelianos. Él conoce profundamente a Hegel. Es más, él nunca se llamó marxista, ¿no? Ni quiso que lo llamaran su filosofía, no, él siempre llamó un hegeliano de izquierda, Marx. Y Gramsci se va a llamar un hegeliano de izquierda. No va a decir que él es marxista, sino que él es un hegeliano de izquierda, como Marx había dicho de Hegel. Entonces, Hegel dice, coloca el siguiente ejemplo para refutar a Rousseau. Él coloca el siguiente ejemplo. Y eso lo pueden colocar ustedes. ¿A ustedes les han preguntado en qué sociedad viven? ¿Cuáles son las leyes que los rigen? ¿Usted puede alegar ignorancia de esa ley para que no se la apliquen? ¿O usted puede alegar de que usted no tuvo parte en la formación de esa ley para que no se la apliquen? Entonces dice Hegel, quien tenía razón era Hobbes. Por eso él es pesimista. ¿Cierto? El águila levanta el vuelo al atardecer. Minerva es la diosa de la sabiduría, ¿no es cierto? El pájaro de Minerva. Escuchen esta frase hermosísima de Hegel. El pájaro de Minerva, o sea, el pájaro, Minerva es la diosa de la inteligencia. El pájaro de Minerva levanta el vuelo al atardecer.
¿Para decir qué? Para decir que el pensamiento siempre llega tarde a la acción. Quiero decir entonces, Hobbes dice entonces vamos hacia una sociedad civilizada. Eso que llama Hobbes sociedad civilizada es lo que Hegel va a llamar Estado. ¿Ahora sí entendieron? Y lo que llama Hobbes estado de naturaleza es lo que Hegel va a llamar sociedad civil. ¿Ahora sí entendieron o no? O sea, para leer a Hobbes y el Leviatán, uno tiene que tener claro que cuando él habla del estado de naturaleza, que es el estado en el cual se despliegan todas las fuerzas, las contradicciones, la lucha de clases, dirá Marx después, etcétera, ¿cierto? Esa es la sociedad civil, que es lo que llama Hobbes el estado de naturaleza. Y la sociedad civilizada es lo que Hegel va a llamar Estado. Sigamos. Ya nos acercamos entonces esto es muy interesante porque esta es una precisión de Bobbio. Él dice, el estado de las relaciones entre grupos sociales independientes, por ejemplo, en el tiempo de Hobbes y de Hegel, las relaciones entre los nacientes estados nacionales soberanos, las relaciones entre ellos pertenecen a un estado de naturaleza, dice Bobbio. El estado en el cual se encuentran los individuos durante una guerra civil, es decir, cuando se disuelve la sociedad política, es el estado de anarquía. 3. El estado en que se encuentran ciertas sociedades primitivas, ya sean las de los pueblos indígenas de esta época o los llamados pueblos bárbaros de la antigüedad que luego fueron civilizados. Sigamos. Después los colgamos. Sigamos. Entonces, digamos que ahí estamos. Sigamos. Bueno, lo importante que quiero que quede claro aquí es que la sociedad política, el Estado, las instituciones políticas son creaciones de la sociedad. Eso es absolutamente, tiene que quedar entre nosotros absolutamente claro. Todas son arreglos institucionales. A nosotros nos tocó por fortuna, a los más jovencitos de aquí no. Para nosotros nos tocó por fortuna, que fue el proceso constituyente de 1991. Allí todo se puso a disposición, todo el poder. Y allí se llegó a un arreglo institucional. Pero miren ustedes tres cosas que quiero indicarles. Entonces, primero, las instituciones políticas son creaciones humanas. No tienen nada que ver con la divinidad, no tienen nada que ver con un poder descendente, etc. No tienen nada de sagrado. Repito, como dijo el maestro Octavio Paz, las instituciones políticas, él lo dice en El laberinto de la soledad, las instituciones políticas son producto de la barrunta humana, son decisiones humanas, arreglos. Segundo, a esa institucionalidad política creada por los seres humanos se le dan unas atribuciones, se le dan un poder. Y esas instituciones se organizan. En las sociedades capitalistas modernas se organizaron sobre la base de la división de poderes. El poder legislativo, que hace las leyes,
el poder ejecutivo que las ejecuta y el poder judicial que las interpreta. Esa es la división de poderes. Cada uno de esos poderes ha ido teniendo su desarrollo. Después lo vamos a ver aquí en Colombia, que es muy interesante. Sin la Corte Constitucional el derecho a la salud sería hazmerreír. Sería un hazmerreír. Entonces, digamos, sigamos. Entonces, tengamos en claro ahora lo siguiente, para ir cerrando esta primera parte. Tengamos en claro, digamos, aquí voy a trabajar dos cosas que son claves para entender. No podemos entender el poder sin el concepto de autoridad. El poder lo es porque tiene autoridad, porque manda. Un poder que no manda no es poder. Escúchenme. El eje central del poder es la autoridad. Por eso el concepto de la autoridad es clave para examinar el poder. Y por eso uno tiene que examinar si la autoridad es legítima o no es legítima, si la autoridad es arbitraria o no es arbitraria, si la autoridad actúa con límites o actúa sin límites. Bueno, y esto sí es bonito. ¿Cómo diablos se construye la autoridad? Esto es hermoso. Creo que es la parte más importante. Está muy bien desarrollada en 3 obras. Primero en Hegel, que es el que hace ese descubrimiento, pero creo yo que está muy bien desarrollada en Engels, en una obra que también la consiguen por ahí en los agaches, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Claro, eso era clave y era fundamental. ¿Qué era fundamental? Era poder hablar, del resto es carreta. Es la gran diferencia que hay con los anarquistas, por ejemplo. Entre el marxismo y el anarquismo ese es un gran debate que hay, querido José Miguel. Pero hay que entenderlo a fondo. Ese es un matrimonio mal habido, el anarquismo y el marxismo. El principio del poder es el principio de la autoridad. Hegel hace una gran investigación histórica. ¿Dónde diablos surge el concepto de autoridad? En la familia. Por eso el punto de partida de Hegel es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se desarrolla el principio, el concepto, la práctica, la rutina de la autoridad. Que se transfiere a la sociedad. Que se construye históricamente y se va transfiriendo y va invadiendo las otras esferas, la público-privada, el ágora. Ahí sí ya van ustedes entendiendo todo este rollo, ¿cierto? O sea, ¿dónde en el oikos es que surge el principio de autoridad? Es allí, y es absolutamente, si usted, o sea, no es poder el que no tiene autoridad. Lo que pasa es que la autoridad puede ser arbitraria cuando es una dictadura, o la autoridad puede ser legítima cuando nace de la soberanía popular, con Marsilio de Padua, con Bodino, con todos los teóricos de la soberanía popular. El poder reside en los ciudadanos, dice la democracia. ¿Y el poder qué es? Autoridad, es mando.
Porque es ahí donde nace el concepto que es esencial al Estado moderno, que es el del el monopolio en el uso de la violencia. Es de la autoridad que nace el monopolio de la fuerza. Voy rápidamente a explicarles ese rollo. Eso tiene 3 momentos. Para Hegel, esto no es, no son categorías inventadas por él. Claro, él las inventa, pero él trata de darles un fundamento. Él dice, mire, estos son estadios de la conciencia humana, de la sociedad. El primer estadio de conciencia humana fue la familia. La sociedad no siempre se organizó a la forma familiar. La familia adquiere un estatus muy importante en la sociedad moderna. Antes no. Antes no. En la familia se genera el concepto de autoridad. Y esa familia es paternalista, machista. Ojo. Por eso el poder va a estar centrado en el Vater, en el padre. Y de ahí la importancia de los movimientos de mujeres y el feminismo. La importancia que esos movimientos, como diría Bobbio, ese es un movimiento cultural, no solo político, es cultural, que va mucho más allá de la política, porque trata de cuestionar la política y el poder desde su origen. Todo el poder se ha organizado sobre la base de ese principio de autoridad patriarcal. Porque la familia de la que está hablando Guillermo Federico Hegel es la familia patriarcal. Del padre. Y entonces, como ahí sí, como diría Habermas, porque Habermas conoce profundamente a Hegel y a Kant. Y Habermas dirá, bueno, vayan y miren a ver cómo se distribuía la casa, adentro. Hay estudios memorables y famosos, ¿no? Uno de ellos es el de Habermas, que al examinar todo este tema, ¿cierto? Él dice, miren la distribución de las casas en la sociedad moderna. El mejor cuarto, el que tiene la vista al mar, la mejor cama, esa es la del Vater. La comida más grande, la presa predilecta, etcétera. O sea, toda la familia y el principio de autoridad, el proveedor, la silla máxima, etcétera. O sea, hay estudios muy interesantes sobre de cómo el principio de autoridad y la organización, incluso del espacio familiar, de la casa, se construye alrededor de ese principio de autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Sí soy claro? Pero es fundamental, dice Hegel, para entender el nacimiento en la cultura moderna, porque él dice a mí, yo no voy a hablar, dice Hegel, de lo que no sé. Él dice, yo respeto a Aristóteles, a Heráclito, a Demócrito, los conozco, los he leído, pero ellos respondieron a los problemas de su época. Yo respondo a los problemas de mi época. Y los problemas que yo tengo enfrente, dice el tipo, son: 1, ¿cómo surgió el poder político del Estado Nacional moderno? Eso es lo que me interesa. Y el poder del derecho, eso es lo que me interesa. Y el poder de la autoridad. Porque no crean que Hegel era un tipo reaccionario. El tipo lo que quería era entender el funcionamiento de la sociedad de su época. Entonces el tipo dice, bueno, claro, ese principio rutinario
se recrea, se crea en la familia. Es el principio de autoridad. Y ese principio de autoridad se traslada al ágora. ¿Quién manda? En el taller del Renacimiento, ¿quién mandaba? Pues el pintor, que era el dueño del taller. Él era el que mandaba. O sea, lo que dice Hegel es ese principio de autoridad que se recreó, que se creó, que se expandió en la familia, se transfiere al ágora, a todas las actividades del ágora, es decir, de la sociedad civil. Y ahí el principio de autoridad es por el que más tiene, por el que más sabe, porque digamos en la sociedad medieval, en el origen de la sociedad moderna, cierto, también había las artes y los oficios. Y las artes y los oficios estaban todavía muy ligados a la producción directa en los talleres, ¿cierto?, de la gente. Pero no solo el taller del artista, del pintor, sino en el taller del artesano, del que producía el vestido, del que producía la tela, etcétera, etcétera, el taller artesanal, digamos. Y entonces la autoridad se transfiere al ágora. Y en el ágora se enfrenta el menudo problema de la contraposición de intereses y surge el gremio. Entonces, miren ustedes cómo Hegel va trabajando esto de una manera muy lógica. El tipo dice, en la familia se desarrolla el principio de la autoridad y hay una autoconciencia de una primera identidad. Eso es muy importante. La identidad y el reconocimiento. O sea, ¿de dónde se reconoce usted? Pues que yo soy de la familia de Marsilio, el de Padua. De la familia. O sea, la primera identidad que tienen los seres humanos, dice Hegel, es esa identidad y ese autorreconocimiento familiar. Por eso surgen los apellidos. Y los apellidos se toman de las cosas. Pero hay apellidos Botella, y hay apellidos Casas, y hay apellidos Verdes, y hay apellidos Ríos, y hay apellidos. Hay hasta una señora que se llama Cabello Blanco. Imagínense ustedes, tiene 2 apellidos, Cabello Blanco, es magistrada, actual ministra, ¿no? Porque se toman de ahí. Pero ¿para qué se toman los apellidos? Para hacer una filia, una familia, una filiación. Por eso tiene que ver mucho con la política. Se llaman las familias políticas. Todavía, por ejemplo, ustedes leen la prensa italiana, ¿cierto? Y entonces en la prensa italiana no hablan de los partidos, sino que dicen la familia política de los demócratas, la familia política de los democristianos, la familia, ¿por qué? Digamos, entonces, dice Hegel, la primera identidad de los seres modernos, de los hombres y mujeres de la modernidad, se refieren a la familia. Y por eso buscan diferenciarse de los otros, por eso vienen los apellidos. Es que yo soy de Padua, porque muchos apellidos se tomaban, era de las ciudades. Marsilio de Padua, era porque el tipo era de Padua. Y entonces, esa primera identidad es el reconocimiento. Ojo, el individuo no ha surgido siempre, no ha existido siempre. La subjetividad es una creación histórica. El individuo como nosotros lo conocemos, hombre o mujer, con su identidad, con sus creencias, con sus valores, etcétera, es una creación de la cultura. Es una creación humana. Ese es el primer estado de la conciencia. Ojo. O sea, en Hegel hay 3 estados de conciencia. O sea, el primer estado de conciencia es esa identidad familiar, es ese núcleo familiar. Y allí se desarrollan esos principios de identidad, de reconocimiento, de valoración. Pero también surge una cosa que es muy importante, ¿no? Que son los afectos, el cuidado. Y ahí las que llevan del bulto son las mujeres.
¿Por qué llevan del bulto las mujeres? Por dos razones. La primera, porque se les excluye durante casi 300 años de la esfera pública. Porque la esfera pública es solo para los varones, letrados, mayores de cierta edad. Y si tienen, en algunas sociedades, también si poseen bienes. ¿Correcto? Y las mujeres se quedan al cuidado. Todas las actividades de cuidado en la familia las hacen las mujeres. Cuidado de los viejos, el cuidado de los niños, las labores de la casa, todo esto es de las mujeres. ¿Soy claro o no soy claro? Segundo, hay un segundo estado de la conciencia. Estos estados de la conciencia son estados de la conciencia histórica, son creaciones humanas. El segundo estado de la conciencia es cuando los artesanos que producen zapatos se organizan en su gremio de los zapateros. Los que producen vestidos se organizan en el gremio de los textileros. Los que producen verduras se organizan en el mercado de los verduleros, etc. Entonces viene un segundo estadio de la conciencia social, pública, de la vida social pública, que es la conciencia del gremio. Somos iguales, entonces juntémonos. Y ahí nacen los sindicatos. O sea, también nacen las organizaciones obreras. No solo nacen los gremios capitalistas, también nacen los gremios obreros. Y nacen los gremios comunales. Y nacen las organizaciones mutuales. Y eso es todo, estamos hablando los 1600, los 1700. Toda esta obra la escribe Hegel entre 1802 y 1820. Y de pronto hay un momento en el cual la sociedad entra en confrontación, siempre ha estado en confrontación, en lucha. Y entonces surge una necesidad. ¿Quién garantiza el orden en la polis? Ya hay ciudades. ¿Quién lo organiza? Entonces surge un estado que es el estado anterior al estado moderno. Es el estado que, miren ustedes, y también tiene origen en la ciudad, la policía. Por eso la policía no es un cuerpo de naturaleza militar, sino civil. Ojo, hay un estado de conciencia policivo, llamémoslo así. O sea, la sociedad necesita un cuerpo de naturaleza civil que proteja el interés de los ciudadanos. E históricamente fue así. Entonces se crean los cuerpos, el estado de policía, el estado de conciencia de que se requiere alguien que preserve los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad. Y esos derechos de los habitantes de la ciudad tienen que tener un cuerpo al cual se respeta, al cual se le delegan funciones, y ese es el origen. Hegel dirá, cuando la sociedad llegó al estado de conciencia de que requería un cuerpo que garantizara el orden ciudadano, los derechos ciudadanos, las garantías ciudadanas, estamos, dice él, a puertas de que surja el Estado moderno. 3 cosas para irnos ya casi a tomar el café. Primero, para Hegel el momento negativo, esto es muy importante lo que les voy a decir. Para Hegel, ¿qué es la sociedad civil? Es el matadero de la historia, así lo define. Lo dice claramente. La sociedad civil es el lugar en el cual se despliegan todos los intereses gremiales que no siempre coinciden, que son contradictorios. Él no alcanza a plantear la lucha de clases,
pero el conflicto sí. En ese sentido reconoce en Hobbes y en la teoría de la confrontación que lo que da origen al Estado moderno es lo que Hobbes dice Hegel en sus textos sobre el Estado. Dice Hegel, yo reconozco que Hobbes era un adelantado. Lo que pasa es que él se equivocó cuando sobrevaloró el pacto original. Pero él tiene toda la razón. Si la sociedad moderna, el Estado moderno surge ¿para qué? Para arreglar el conflicto, mis queridos colegas. Es para eso que surge. Para mediar en el conflicto. O sea, la autoridad política, la legitimidad del Estado, un Estado legítimo es para que medie en el conflicto. Para que sea el árbitro. Pero no puede ser un árbitro cualquiera. Ojo, y ahí viene la teoría que tenemos hoy. Como la sociedad civil es el lugar de la confrontación, es el lugar de la lucha, es el lugar en el cual los intereses particulares se confrontan con los intereses de los otros. Alguien tiene que participar de ese conflicto, porque si no la sociedad irremediablemente va a la autodestrucción, va a la autodestrucción. Entonces surge la creación humana del Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno para Hegel? El Estado moderno es la materialización del interés general, diríamos hoy del interés público. O sea, para mediar en el conflicto, alguien tiene que representar el interés general y subordinar el interés particular al interés general. Miren lo curioso. Ahora, esto no es una invención. Yo cuando tengo mis alumnos y tengo más tiempo, les pongo algunos ejercicios y les digo, muéstreme usted cuál es el Estado hegeliano, porque Hegel además decía, para mí el Estado hegeliano es la monarquía constitucional. Ese es el Estado perfecto. La monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el príncipe desde que nace con todo el poder. Él puede llegar a representar, dice, es un idealista, ¿no? Marx lo va a criticar, es ahí donde Marx le mete el aguijón a Hegel. Por eso él dice que Marx dice, burlándose, él dice, no, mi contribución, dice Marx, burlándose él dice, sigamos, Marx dice, mi contribución fue solo, yo encontré que la filosofía de Hegel estaba patas arriba. Y yo lo que hice fue ponerla al derecho, no más. Mi contribución a la filosofía, dice Marx, mi única contribución a la filosofía es mostrar que Hegel tenía razón, pero que tenía el plano inverso. Y yo lo que hice fue colocarlo al derecho. ¿Por qué? Hegel pensaba que se necesitaba, digamos, una institución que materializara el interés público, el interés general, como hablaban ellos, el lenguaje no, el público es después, el interés general, que llamamos hoy interés público. Y él encuentra que el príncipe, desde que nace ya lo tiene todo, y entonces él puede representar el interés de todos, el interés público, el interés general. Por eso la forma más adecuada de organización del poder es la monarquía constitucional. Cuando digo monarquía constitucional, es la monarquía inglesa. Bueno, pues mis queridos colegas, no crean que el hombre está tan loco. Si Suecia es una monarquía constitucional, Dinamarca es una monarquía constitucional, Inglaterra es una monarquía constitucional, Noruega es una. Y si usted va a mirar, mis queridos colegas, las sociedades de mayor desarrollo social son esas.
Solo que, ya, o sea, ustedes creen, por eso yo siempre me burlo mucho, aquí hay mucho izquierdoso que no conoce el pensamiento, entonces yo me burlo de ellos. No, nosotros queremos, y sobre todo los armados cuando llegan a la sociedad civil, no, esos sí son campeones mundiales. Ellos llegan a descubrir que en Suecia hay derechos. Y entonces el modelo, todos los que han pasado, desde el M-19 hasta los del partido de la FARC ahora, todos, su modelo termina siendo Suecia. Suecia, no, es que nosotros lo que queremos es el socialismo sueco. Bueno, yo me burlo de ello, sabes que en Suecia hay una monarquía constitucional, ¿no? No hay una república, ¿no? Y que los marxistas siempre estamos más apegados al pensamiento republicano que al pensamiento monárquico. ¿Qué les parece eso? O sea, yo no conozco ningún anarquista ni ningún marxista que sea monárquico. Genial, ¿no? Léanse las declaraciones de lo de M-19 saliendo, léanse las declaraciones de Timochenko, léanse todas las declaraciones. Incluso cuando las FARC y el ELN fueron por la gira a Europa, a uno de los países que les interesaba ir era Suecia. Entonces, Hegel pensaba, esto es erróneo por lo siguiente, de pronto me olvido y quedan ustedes con, ¿quién hizo esta crítica? Gramsci. Vamos a ir allá. Gramsci es el que hace esa crítica profunda. Y después yo tengo un maestro que ya murió de cabecera, un italiano, que lo dice muy claramente. O sea, Hegel estaba preso de una ilusión, y es que la construcción del interés general podía darse por individuos o sectores sociales que no tuvieran intereses. Ojo lo que les voy a decir. La creencia, dice Gramsci, de Hegel, era que el príncipe, por eso miren ustedes que Gramsci era jodido, ¿no? Porque Gramsci tenía un lenguaje, primero un hombre muy culto, de una cultura extraordinaria, ¿cierto? Pero además era de una escritura exquisita, digamos, exquisita. Él, posteriormente a su muerte, en el año de 1943, le dieron el Premio Nacional de Literatura por sus escritos culturales. O sea que no solo era un gran pensador, y un gran actor de la política, sino que ante todo era también un gran escritor. O sea, él escribía muy bien. Entonces, él dice, mire, y entonces él se burla de todo, de la izquierda. Él fue secretario, para que ustedes sepan, Gramsci fue secretario de la Internacional Comunista. O sea, no era cualquier tonto. En vida de Lenin y de Stalin. ¿Sí me entienden? Un italiano con una joroba, ¿no? O sea, no era cualquier perico. Entonces, él, para joder a Hegel, para burlarse, porque él tenía unos tiros exquisitos intelectualmente, es decir, muy, diría yo, elaborados, ¿cierto? Entonces, ¿de qué habla él? Dice, no, nosotros necesitamos el príncipe moderno. Mucha de la literatura de él habla siempre, cuando él habla del príncipe moderno, por ejemplo, cuando hace el análisis de Maquiavelo, él dice, lo que necesitamos es un príncipe moderno. Para decir, ¿y cuál es el príncipe moderno en Gramsci? El partido político, el colectivo. Ese es el príncipe moderno. ¿Por qué? Porque Hegel había dicho que lo que se necesitaba era un príncipe. ¿Sí? ¿Ya me entendieron o no? O sea, la mejor forma de organización del Estado democrático para Hegel era la monarquía constitucional, era la monarquía parlamentaria, donde el poder está en el Parlamento, ¿cierto? Hay un monarca, pero ese es un monarca con un poder totalmente disminuido, pero ese monarca, para Hegel, tenía, como él lo tenía todo desde que nació, todo lo tiene desde que nace, entonces él puede ser desinteresado. Nosotros necesitamos seres humanos que sean totalmente desinteresados, decía Hegel, para poder garantizar, por eso la mejor forma de organización del Estado es la monarquía constitucional. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la crítica? Gramsci dice, no, señor, es que este señor parte de un equívoco grandísimo, y es pretender de que en la sociedad, él viene, teoriza, nos enseña cómo es la sociedad moderna. Nos dice que la sociedad civil es el matadero de la historia. Nos enseña a pensar, y resulta que mata al tigre
y se asusta con el cuero. No, señor, es que el interés público, el interés general se construye es en la negociación de los intereses, es en el reconocimiento de los intereses. No existe un interés público por allá, por eso el interés público es histórico. Lo que hoy es interés público puede que ayer no lo hubiese sido. Lo público es una creación histórica. Y no parte de negar los intereses presentes en la sociedad. Por el contrario, dice Gramsci, parte de reconocer los intereses y se negocian y se construye, la política pública se construye con los distintos actores que hay en la sociedad. Pero él, que como les digo, era un irónico de 7 suelas, Gramsci, ¿cierto? Entonces él le dice, ¿qué es lo que necesitamos para transformar esto? Sigamos, lo que necesitamos para transformar esto, dice Gramsci, es un príncipe moderno. Y entonces le preguntan, ¿pero cuál es el príncipe moderno? Él dice, el príncipe moderno es el Partido Comunista Italiano. Ese es el príncipe moderno. Y yo por eso voy a dedicarme a organizar, él es el organizador, el creador del Partido Comunista Italiano, que llegó a ser el partido más grande del mundo occidental. Esa tamaña obra construyó este señor, ¿cierto? Marx, ¿qué es lo que hace Marx? Marx lo que dice es, a ver, señor Hegel, usted tiene toda la razón en la tipificación, pero usted se equivoca, dice Marx. El verdadero lugar de la historia es la sociedad civil. Y en la relación que usted cree que la relación, el momento negativo, ojo porque estamos pensando dialécticamente, el momento negativo en Hegel es la sociedad civil, el momento positivo es el Estado. En Marx, el momento positivo es la sociedad civil, porque es allí donde se construye la historia, donde se crea la riqueza, donde está la lucha de clases, donde está la representación de los intereses, donde está la vida. Esa es. Entonces, el momento positivo para Marx dice, no, pongamos a Hegel en el mundo real. Señor Hegel, es que donde se construye, esa es, si quieren leer esa descripción de Marx, es la crítica a la economía política del año de 1858. Ahí está la crítica de Marx a Hegel. ¿Qué dice Marx? Dice, no, es que, señor Hegel, el lugar de la historia, la producción, se hace en la sociedad civil. Ese es el lugar de la vida. El lugar de la opresión es el Estado. El Estado es un Estado que materializa las clases. Por eso hay que tomar el Estado. ¿Para qué? Para disolverlo. Para crear la total armonía entre los seres humanos. Ahí es el Marx de los escritos juveniles. Los manuscritos económico-filosóficos del año 44. Donde Marx dirá, cosa que nunca abandonó, ¿cierto? El gran problema de la sociedad capitalista moderna es la enajenación del sujeto. El sujeto en la sociedad capitalista no es libre. Y esto se ha llevado a la teoría política, a la teoría filosófica. Por eso él dice, mi grito de guerra, ¿cierto?, es la tesis 11 de Feuerbach. Hasta ahora, la filosofía se ha dedicado a pensar el mundo. Necesitamos es transformar el mundo. La tarea de la filosofía no es pensar el mundo. La tarea de la filosofía es transformar el mundo. Ese es el grito de guerra de Marx desde sus escritos económico-filosóficos. Entonces, Marx dirá, construye la autonomía, la utopía comunista. Se requiere reconvenir el ser genérico del hombre, regresar a que el hombre tiene espíritu, tiene pensamiento, tiene creación. El hombre no puede ser simplemente un esclavo del trabajo. El trabajo es necesario y dignifica. Es necesario porque necesitamos sobrevivir, pero el trabajo no puede ser el fin del ser humano. Por eso él tiene dichos que son famosísimos. ¿Dónde es más feliz el obrero? ¿En la factoría o en el bar? ¿O en el prostíbulo? Dice Marx. Se pregunta Marx, ¿dónde es más feliz el obrero? Claro, porque él
Dice el trabajo, incluso el trabajo ha sido enajenado. Entonces, él dice, ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dice Marx. Dice, poniendo de pie a Hegel. Es que Hegel sí sabía, dice Marx. Pero su alternativa de organización de la sociedad no es. Nosotros necesitamos recuperar el principio de que el ser humano se tiene que reencontrar consigo mismo para garantizar. Pues Marx es un profundo conocedor del arte, de la literatura. Es un hombre muy culto. Y luego vendrá, y ahí termino, para irnos al descanso, luego vendrá el que transformó todo eso, que es la lectura de Gramsci. Ese señor le da un revolcón a todo eso. Voy a decirlo muy brevemente. Digamos, el momento positivo dice, no, yo soy hegeliano. El momento positivo está en el Estado. Pero se construye en la sociedad civil. El poder no se toma. Ojo, ojo, este señor primero dice, a ver, Hegel nos enseñó, sigamos, Marta, busquemos ahí una de donde está Gramsci. Dale, acabamos de verlo. Ahí. Gramsci dice, bueno, vamos a pensar este rollo de otra manera. Primero, Marx y Hegel nos enseñaron a mirar la sociedad de otra manera. Pero se quedaron cortos a mi juicio, dice Gramsci. Primero, porque la sociedad civil es más densa de lo que ellos pensaron. Y entonces él mete dentro de la sociedad civil, escúchenme ustedes, esto es muy importante, los medios de comunicación, la escuela, es decir, las universidades, los colegios, la escuela, las iglesias, las editoriales, o sea, la producción de libros, las bibliotecas, los centros obreros, los centros culturales, los círculos, no solo los sindicatos por supuesto, las ligas agrarias, las organizaciones de mujeres, las organizaciones campesinas, la pequeña producción. Entonces, primero, con Gramsci, la sociedad civil adquiere una dimensión y una densidad extraordinaria. Segundo, dice, no, Hegel tenía razón, ojo. Por eso es una lectura, ustedes saben que él siempre se reclamó hegeliano de izquierda, Gramsci. Por supuesto que conocía profundamente a Marx. Y conocía toda la lucha. Pues no les digo, si los comunistas del mundo lo eligieron como secretario general de la Internacional Comunista, que los comunistas tenían el poder en la Unión Soviética, créanme pues que no era ningún perico en los palotes, ¿no? Entonces él dice, a ver, ¿qué es lo que pasa en la sociedad civil? Dice, el verdadero lugar de la confrontación es la sociedad civil. Pero nosotros tenemos que tener claro que el poder no se toma, el poder se construye. Cuando un partido político ha construido un poder en la sociedad, él arriba de manera natural al poder político, porque ya es un poder en la sociedad. Segundo, a ver, es que para poder hay que tener ideas, hay que tener proyectos. Y esos proyectos se tienen que desplegar en la sociedad civil.
Y hay que construir sujetos, fuerzas sociales, movimientos. Y esos movimientos se tienen que expresar en la esfera política, en las elecciones. En Occidente no hay otra manera de llegar al poder, mis queridos colegas. Olvídense de la lucha armada. Ese es Gramsci. Olvídense de la lucha armada. Entonces, él tiene una figura, él también es muy metafórico. Todos estos pensadores son muy metafóricos, todos ellos. Él es muy burlesco. O sea, Gramsci tiene una finura extraordinaria. Por eso hay que conocer, por ejemplo, él era un profundo admirador y se considera que es uno de los tipos que más llegó a entender y a conocer a Dante Alighieri, al gran escritor de la Divina Comedia. Entonces, él se burla, utiliza muchas figuras burlescas para burlarse de todos esos marxistas de pacotilla. Él, por ejemplo, un escrito que es famosísimo de él, es cuando, este es bellísimo, es cuando triunfa la Revolución de Octubre, con Lenin a la cabeza, llegan los bolcheviques al poder. Y entonces Gramsci escribe un artículo que se llama La revolución contra el capital. ¿Qué dice ese texto? Dice, estos señores están escribiendo la historia, contrariando a Marx, ojo, quien predijo que la revolución solo se haría comenzando por Alemania, Francia, etcétera, en los países más desarrollados del capitalismo. Estos campesinos de los cosacos, los Chichikov, ¿sí? ¿Recuerdan quién es Chichikov? No tienen ni idea. Ese es otro texto que lean, eso no hace daño. Lean, ¿ya? Las almas muertas de Gogol, ¿cierto? Ahí hay un personaje que es Chichikov, que era el que compraba las almas muertas porque el poder estaba en los terratenientes. Entonces, si estaban vivos no importaba, si estaban muertos. Entonces, que usted certificara de que en su feudo, ¿cierto? Vos tenías 20.000 almas. Entonces, compraban almas muertas para poder, pero eran almas, entonces ahí estaban, ese era el poder. Chichikov, pues era un gran personaje de estos, entonces dicen, estos Chichikov, dice, Gramsci es genio. O sea, porque él conoce profundamente la literatura rusa, entonces el tipo dice la revolución contra el capital, y se está refiriendo al libro del Capital, ojo, Gramsci. Dice, estos cosacos, campesinos, osan ir contra las predicciones de Marx. Porque él se burlaba de los marxistas dogmáticos, de aquellos, no, porque Marx había dicho que la revolución se hacía en Alemania, que era el capitalismo más desarrollado, y en Inglaterra, la revolución, ¿cómo así la revolución? No. Y estos campesinos, ¿cierto?, subordinados, con unas clases dominantes que les gustaba pensar era en francés, por eso en Tolstoy, en La Guerra y la Paz, en Ana Karenina, hay grandes pasajes de las novelas en francés, porque el ruso era un idioma vulgar, ¿cierto? Las clases dominantes querían hablar en francés. Por eso Tolstoy, que era un conocedor del alma profunda rusa, ¿cierto?, se burlaba de las clases dominantes que osaban desconocer, menospreciar la riqueza cultural del pueblo ruso. Pues bien, Gramsci dice, bueno, estos Chichikov, estos han hecho la revolución, mientras estos otros se han dedicado a pensarla. ¿Sí me entienden? Entonces él escribe este artículo que llama La revolución contra el capital, ¿cierto? Pero es contra el libro del Capital de Marx. Él dice, Gramsci dice, en Occidente no es posible la toma del Palacio de Invierno, el asalto al Palacio de Invierno. Eso fue posible en Rusia. En Occidente no es posible. No es posible llegar a establecer los cambios y las transformaciones que el mundo requiere sin una lucha ideológica profunda, sin una lucha de ideas, de proyectos. Por eso en la sociedad civil es donde se desarrolla la historia, sí señores, es ahí en la sociedad civil. ¿Pero para qué? Para tomar el poder político. ¡Ojo!
para que esas transformaciones y esos cambios se conviertan en la política pública, esas transformaciones y esos cambios se tienen que convertir en el sentido común de la gente. Gramsci dirá, por eso hay que tener un proyecto político y cultural. Y ese proyecto tiene que ser hegemónico, pero no hegemónico por la fuerza de las armas, sino hegemónico por la fuerza de la conciencia, por la fuerza de la convicción, por la fuerza de los argumentos, por la movilización de la sociedad, porque las mayorías encarnen esa visión de la sociedad. Y nace entonces, y ahí concluyo, nace entonces una serie de categorías que son también muy del sentido común. Los que más están, por ejemplo, ¿quién creyera que estos tipos de la extrema derecha norteamericana, Bolton, estudian a Gramsci? Hay un escrito de uno de ellos, de estos halcones, que yo reproduje en la revista Sur, porque me pareció muy interesante. Es cómo piensa la derecha Gramsci. Dicen, este señor resolvió el problema. Aquí el problema es quién se queda con la dirección de la sociedad, ética y moral de la sociedad. ¿Por qué? Porque nace una concepción en Gramsci de que se requiere construir un proyecto y ese proyecto tiene que ser hegemónico, pero no es hegemónico porque sea el producto de la fuerza, es hegemónico porque tiene la capacidad de convencer a los seres humanos. Por eso él dice, se equivoca. ¿Cuál es la gran crítica que él hace a Marx? Dice, los obreros, por su condición de ser explotados, de no tener medios de producción, pueden llegar a acceder a un pensamiento democrático, revolucionario, ¿sí? Dice Gramsci. La gran equivocación de Marx fue pretender de que por la sola condición de ser obreros podían ser el sujeto revolucionario. Esa es la gran crítica de Gramsci. Dice, no, a esos señores hay que ganarlos con la cabeza. O sea, a esos señores hay que tener un proyecto. Y entonces hay muchos sectores medios, hay muchos sectores intelectuales, incluso hay muchos sectores sectores de la burguesía que pueden ser ganados a este proyecto. Y él nace, entonces hay una serie de concepciones que no viene al caso, me pueden invitar después, no viene al caso a hablar hoy, ¿cierto? Pero por ejemplo, uno es el concepto de intelectual orgánico. ¿Cuál es su papel? Dos, el papel del príncipe moderno, como les digo, esto es una ironía, ¿cierto? El príncipe moderno es el partido político que hay que construir. Tres, la dirección intelectual y moral de la sociedad. Es decir, quien no tenga, un proyecto político tiene que tener la capacidad de coludir intelectual y moralmente por la dirección de una sociedad. Esto no se hace desde las alcantarillas. Para eso hay que tener conocimiento. Por eso, por ejemplo, él es el creador de los círculos obreros, Gramsci, y de las bibliotecas obreras en Italia. Eso es una fortaleza cultural tremenda, tremenda, que existen hoy. Hoy en Italia hay 5.000 bares. 5.000 bares, que son sitios de encuentro. Se llaman, toda la cadena se llama ARCI, que es la Asociación de Recreación y Cultura, que es una creación de los años 50 del Partido Comunista Italiano. 5.000 bares. Porque ellos se tomaron muy en serio aquello de Marx, de que ¿dónde vive el obrero? ¿En la fábrica o en el bar? Ellos lo tomaron en serio, como debe ser. Entonces, con Gramsci hay una lectura completamente distinta y ahí termino, después arrancaré con Habermas para dirigirnos combativamente a la salud en Colombia hoy. Esta es una realización de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Médica Colombiana.
miembro de la Asociación Médica Mundial, entidad asesora del Gobierno Nacional.